Buenos días. En este nuevo video les voy a compartir algo sobre validación de datos. Muy importante. Hay datos que deben ser únicos, no deben estar duplicados. Por ejemplo, la placa de los automóviles, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, códigos de productos deben ser únicos, no deben estar repetidos. Entonces, desde el mismo momento en que se entra el dato, hay que verificar que ese dato ya no exista en la lista, porque sería un error. Entonces, ¿cómo utilizar el Excel y las hojas de cálculo de Google para hacer este trabajo? Validación de entrada de datos y evitar que entren datos que ya existen en la base de datos, en la lista o en la tabla. Entonces lo haremos de la siguiente manera. Vamos a implementar una validación una validación de datos en Excel. Vamos a datos y aquí está validación de datos. Luego elegimos otra vez validación de datos y en este caso vamos a utilizar una fórmula, porque la estrategia consiste en contar si el dato que se entra ya está. Ya está. Si el dato no está, como la validación es efectiva después que el dato entra, si el dato al contarlo en el rango de la lista aparece una sola vez, quiere decir que antes no existía. Si al contarlo la cuenta da mayor que 1, entonces el dato ya existía. Esa es la estrategia. Entonces elegimos una validación de tipo personalizada, porque vamos a utilizar una fórmula. La fórmula es contar. Vamos a utilizar la función contar.si. Lo primero, abrimos paréntesis. El primer parámetro es el rango en el cual se va a contar. Entonces seleccionamos, supongamos que es hasta la fila 21. Puede ser más larga, ¿no? Pero supongamos, le damos, pulsamos la tecla F4 para poner esta referencia absoluta. Y este de aquí también F4. F4. Ya la tenemos absoluta. Y luego un punto y coma. ¿Y qué es lo que queremos contar en este rango de A2 hasta A21? Queremos contar cuántas veces aparece el dato que se vaya a ingresar aquí. Ahí. Entonces aparecen A2. Nota que esta referencia es relativa, porque ahorita vamos a copiar hacia abajo para que al copiar hacia abajo, generalizar la fórmula, también se copia la validación. Entonces, siendo esta referencia relativa, cuando se copia hacia abajo, entonces aquí dirá A3 para esta, la fórmula dirá aquí A4 para esta al copiarla hacia abajo. Esta referencia quedará relativa a la fila donde se copia. Entonces la prueba lógica consiste en que esa cuenta debe dar 1, porque se valía después que el dato entra. Si da 1, quiere decir que el dato está una sola vez en todo este rango y por lo tanto no está repetido. En caso contrario, ponemos aquí un mensaje de error haciendo clic en esta etiqueta que diga el dato ya existe. Entonces se trata de un error. Se le manda ese aviso para que vea si él verifique de pronto visualmente o manualmente a ver si es verdad que el dato ya existe, pero se le está diciendo que ya existe. Entonces le damos a aceptar.
Voy a copiar la fórmula hacia abajo hasta la 21 y probemos el asunto. Supongamos que la placa del vehículo es ABC 23F. Bien, supongamos que más adelante, otro día, cuando ya la lista esté más larga, ese dato se vuelva a repetir. ABC 23F. Entonces sale un error que dice que el dato ya existe. No importa, en algún lugar de la lista ya el dato existe. Entonces aquí hay que cancelar la entrada. Porque errar es humano. Y cualquier persona se puede equivocar. De pronto si la persona verifica, es que no era 23 sino era 22. Entonces ese dato sí se lo aceptaría porque no existe, vamos a probar. ABC 22F, esa es otra placa. Porque este es 22. Ese sí lo acepta. Bueno, esto es en Excel. Ahora veamos cómo se hacen las hojas de cálculo de Google, ¿no? Le damos acá. Aquí placa del vehículo. Aquí no hemos hecho la validación. Entonces, voy a hacer la fórmula aquí. Voy a hacer la fórmula. No, vamos a hacerla aquí directamente. Entonces, voy a datos. Validación de datos. Le coloco. Aquí dice, hay varios tipos de validación, ¿no? Hay varios tipos de validación. Aquí está, número, texto, fecha, pero nosotros queremos una fórmula personalizada. Entonces colocamos aquí como hicimos allá en Excel, igual. Aquí hay que colocar los nombres de las funciones en inglés, contar sí, abro paréntesis, aquí desde A2, pero voy a poner el signo peso para que quede absoluto. Desde A, peso 2 puntos, hasta pesos A, pesos 21. Puede ser más larga la referencia, ¿no? Pero vamos a ponerla ahí para lo que estamos viendo en pantalla, hasta 21. Y lo que quiero contar es cuántas veces aparece el dato en A2. Esta referencia sí la dejo relativa, como explicamos antes, para que al copiar la fórmula hacia abajo, pues se copie también la validación. Esto debe ser igual a 1, porque la validación ocurre después que el dato se entra. Si el dato no existe, bueno, ya existe al menos una vez. El problema es cuando eso no da verdadero. No es igual a 1, sino es igual a 5, a 6. El dato está repetido. Ya, entonces aquí le ponemos rechazar la entrada. Mostrar texto. Bueno, el texto va a decir el dato ya existe. Y le damos guardar. Entonces ahí ya está implementada la validación. Copiamos aquí hasta 21 y probemos a ver. ABC 23F. Lo aceptó porque no existe, pero si lo volvemos a repetir, supuestamente en cualquier parte, ABC 23F, entonces dice, ocurrió un problema, el dato ya existe. Entonces sí está efectuando la validación. Eso es importante para evitar dar placas, cédulas, documentos de identidad, código de productos, que deben ser únicos. No debe permitirse que esté duplicado. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les sea útil y lo practiquen. El aprendizaje es práctica. Lo demás es teoría. La teoría es importante, pero es importante practicar. Bueno, muchas gracias. Es todo.